cuando en diciembre del 2019 aparecieron los primeros casos de coronavirus en la provincia de Wuhan, China. Pocos calculaban que pronto este virus sería una pandemia que afectaría a casi todos los países del mundo. En Panamá, no fue hasta el 9 de marzo del 2020 cuando se registró el primer caso reportado, y fue de una ciudadana que estuvo en España, donde el virus no solamente había contagiado a varias comunidades, sino causado la muerte de muchos adultos mayores. De inmediato que empezaron a detectarse los casos positivos de COVID en la capital, especialmente, se tomó la decisión de cerrar las clases que habían iniciado hace una semana. En general, se registró una cuarentena para evitar la expansión del COVID. Se tomaron también medidas como el uso obligatorio de las mascarillas, el uso del gel alcoholado o el alcohol. En ese sentido, el gobierno nacional en total ha invertido más de 1.405 millones de dólares. De ese dinero ya se han desembolsado unos 900 millones y el resto está por pagar. Durante este periodo se adquirieron distintas herramientas y medicamentos para los pacientes que entraban a las unidades de cuidados intensivos. Se estableció también el Hospital Solidario en el área de Albrook, al igual que varios de nuestros hospitales fueron adaptados para recibir pacientes con COVID. Esa enfermedad cobró la vida de más de 5.000 panameños, entre ellos varios médicos, enfermeros y en general personal de salud. Luego de casi un año de llegar el COVID a nuestro país y de medidas económicas que se asumieron para evitar la expansión, ha incidido una etapa importante, y es la vacunación del personal de salud, tanto público como privado, los miembros de los organismos de seguridad, los adultos mayores que se encuentran en casas hogares, como los encamados. A la fecha, estamos en la fase 2, con la vacunación de adultos mayores, iniciando en el distrito de San Miguelito. En total, se han colocado, hasta el momento de hacer esta nota, cerca de 208.405 dosis de la vacuna del consorcio Pfizer & BioNTech. Así, ha enfrentado Panamá el COVID-19 durante este año. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan todos una muy buena noche, bienvenidos a Profundidad. Hoy tratar un tema muy importante como es el COVID-19 en nuestro país. Hoy cumplimos un año, 2 días desde el reporte del primer caso y vamos a conversar sobre todo el trabajo que se ha llevado en materia de salud para combatir esta pandemia. Como siempre, en compañía de Jorge Luis Sánchez, vamos a tratar este tema. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Vamos a comenzar con el ministro, nos encontramos con el ministro de Salud, Ricardo Sucre. Ministro, la primera pregunta sería, hoy se dio un reporte bastante alentador, bajaron las cifras de los contagios. El mes de febrero se presentó como uno de los meses de mayor positividad en el tema del coronavirus hacia la baja. ¿Pudiéramos pensar que el mes de marzo estos números pudieran descender más de lo que lo tenemos a la fecha? La oportunidad que nos dan de estar con ustedes y dirigirnos a todas las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Fíjense, en este momento nosotros estamos en una situación bastante buena, por decirlo así, con respecto a las cifras que hemos tenido desde que empezó la pandemia. Hoy, casualmente, de más de 9.000 pruebas, hemos tenido cerca de 300 y pico positivas, lo que nos da una positividad, que es el indicador que realmente nos alenta, de 5.1% de positividad. Es una positividad muy buena. De cada 100 pruebas que hacemos, solamente 5.1 panameños salen positivos. Realmente estas cifras son alentadoras. Sin embargo, esto lo que nos indica es que no podemos bajar la guardia. Necesitamos que todos ustedes nos sigan apoyando. En medida que mantengamos las medidas de bioseguridad, atendiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y cuidándonos los unos a los otros, las cosas van a seguir bien. El equipo unificado de trazabilidad y los equipos de respuesta rápida están haciendo un trabajo excelente en cada una de las provincias, detectando de manera rápida cuáles son los positivos, ubicando de manera rápida cuáles son los contactos de esos positivos, de tal manera que nosotros podamos o aislarlos o ponerlos en cuarentena de manera inmediata y evitar que el virus
siga propagándose. Por lo tanto, en estos momentos, esas cifras son muy buenas y son alentadoras. Señor ministro, a nivel mundial se habla de una tercera ola del COVID-19. Quizás la cifra de hoy es alentadora, pero también quizás la población baja la guardia, ¿no? Pues estamos saliendo del COVID, ya la cifra, esto conlleva quizás una relajación total de la población. ¿Cuál es el panorama para nuestro país de que se dé una tercera ola como ya es conocida a nivel mundial? Mira, sumamente importante lo que estás diciendo. Ya existe la experiencia en otros países en donde una vez que comenzaron a vacunar, se dio una falsa tranquilidad y seguridad de que ya había llegado la vacuna y que ya se había acabado el problema. Muy por el contrario, en esos países han tenido una ola aún aplicando las vacunas. Nosotros tenemos que aprender de ese tipo de errores de la conducta del ser humano, de la falsa seguridad de que ya la situación terminó. En Panamá todavía estamos en el medio de la pandemia, hemos bajado y hemos mejorado las cifras, pero no podemos decir que ya está controlada. Recién tenemos cerca de un 3 punto algo por ciento, casi llegando al 4% de la población vacunada. Eso todavía para que la vacuna haga efecto en la población es insignificante. Nosotros necesitamos llegar a una cobertura aproximada de un 70% de la población para decir que podemos estar relativamente tranquilos. Mientras no lleguemos a ese porcentaje de vacunación, no podemos bajar la guardia. Si cometiéramos el error de relajarnos, todos como sociedad, provocaríamos entonces muy posiblemente una tercera ola. Hasta ahora se están manejando bien las cosas y queremos pedirles a todos que mantengamos las normas y las reglas de bioseguridad. Ministro, en relación a lo que nos dice y en relación a lo que había notado anteriormente, por ejemplo, uno de los datos tal vez que los panameños, me incluyo yo, un poco nos daba inquietud cada vez que lo escuchamos, es la cifra de fallecidos. También han disminuido, pero continúan los muertos. Esta tendencia a la baja pudiera marcar también una tendencia a contar con 0 pacientes fallecidos, porque de verdad que cada muerte es un dolor, ¿no?, de un panameño que fallece. Sí, mira, son cifras de las cuales ningún panameño quisiera hablar, ¿verdad? Hablar de muertos es muy difícil. Sin embargo, nosotros tuvimos momentos en los que llegamos a tener hasta 52 fallecidos por día. Que habrá personas que dirán que 52 fallecidos por día por una pandemia no es nada, pero para nosotros cada muerto, cada fallecido por esta pandemia es sumamente importante. Hemos tenido ahora en esta baja, inclusive hubo un día que no se nos reportó ningún fallecido. La tendencia es a la baja, hay días donde hemos tenido 6, hoy tuvimos 13, pero la tendencia es a seguir disminuyendo. Mientras menos personas se contagien, menos personas se complican. Y si menos personas se complican, menos fallecidos vamos a tener. Entonces hay que seguir haciendo el trabajo en las comunidades cuidándonos, en los hospitales atendiendo a nuestros pacientes y lógicamente tratando de evitar que nuestros adultos mayores y nuestras personas que sufren de algún tipo de comorbilidades se enfermen, que son precisamente las personas que nos están aportando los muertos. Ministro, usted me lleva a una pregunta un poco más humana. Al ministro, al médico y al hombre, ¿cómo le llegaban esas cifras de los 50 y tantos fallecidos diariamente en Panamá? Mira, es una situación muy difícil, muy compleja, porque uno como médico a lo que aspira es que no se muera nadie. Nosotros estudiamos para salvar vidas, para evitar complicaciones y para disminuir enfermedades. Cuando tú ves que en una situación como esta, en la cual el equipo de salud en pleno está haciendo esfuerzos enormes para tratar de evitar las muertes y comienzan a subir y van ascendiendo, llega un momento inclusive
no necesariamente de desesperación, pero sí de mucha tensión, en donde ya tú comienzas a preguntarte a ti mismo, e inclusive yo en mis oraciones le preguntaba a Dios y decía, chuleta, Dios mío, ¿qué más tenemos que hacer para parar esto? ¿Qué más debemos hacer nosotros como médicos, como personas, como ministros de salud, como equipo de salud? ¿Cómo le hacemos llegar a la sociedad la información de que no queremos ver la situación que estamos viendo y que nos gustaría tener la capacidad de controlarla? Pero uno solo no puede, uno necesita de todo un equipo, uno necesita de toda la sociedad para poder controlar estas cifras. Y por supuesto, necesitamos mucho de que el que está allá arriba nos acompañe. Y que yo creo que gracias a Dios Panamá, dentro de todas las cosas, vicisitudes y las cosas malas que hemos tenido, yo creo y considero que sí ha estado Diosito con nosotros, ¿no? Ministro, el 2021 fue esperado con ansiedad por la población porque veíamos la esperanza de la vacuna. Ya la vacuna está en nuestro país, ya se ha iniciado un proceso de vacunación, inclusive estamos en una fase que podríamos decir masiva porque ya se está prácticamente aplicando esta vacuna a una de las poblaciones más vulnerables. Pero, ¿cómo está el tema de las vacunas? Estamos recibiendo actualmente vacunas de Pfizer. Se ha hablado de otras vacunas, ¿cuándo estarán llegando las otras vacunas? Porque se hablaba también del mecanismo COVAX, que debería estar llegando en este primer trimestre. Sí, a medida que va pasando el tiempo, las empresas han comenzado a aumentar el aporte de vacunas a diferentes países. Panamá, gracias a Dios, estuvo entre los primeros 9 países de Latinoamérica que recibió vacunas y uno de los primeros 43 países del mundo. O sea, dentro de todo, estuvimos dentro de las filas que primero recibieron vacunas. Sin embargo, todos fuimos testigos de que por algunas situaciones que se escapan de nuestras manos y que ya corresponden más que nada a las empresas hacedoras de vacunas, tuvimos un primer frenazo en donde la primera empresa que nos estaba aportando, que era la Pfizer, tiene dificultades para su producción y se toma un tiempo para reorganizar su fábrica de vacunas, su empresa, su laboratorio, y entonces nos aguanta a nosotros un poco los envíos. Gracias a Dios logramos nuevamente regularizar eso. Nosotros estamos recibiendo todas las semanas diferentes embarques o diferentes grupos de vacunas por parte de la Pfizer. Ya ahora para finales de marzo o a principios del segundo trimestre de este año, debemos estar recibiendo también vacunas, pero ya de AstraZeneca, a través del portafolio COVAX, y ojalá Dios nos lo permita también, podamos comenzar a recibir vacunas directamente de AstraZeneca por parte de la estrategia bilateral. Entonces eso dice que este segundo trimestre para el país va a ser muy bueno, es muy prometedor, pero dependemos siempre de la producción de las empresas y la cantidad de vacunas que nos vayan llegando. Pero sí va a ir aumentando y se va a ir masificando cada vez más la aplicación de las vacunas. Ministro, y el tema de, pareciera que Johnson & Johnson se ha quedado un poco rezagada. Creo que ustedes mismos han dicho que es bastante difícil que llegue al país. Pero en el caso de Sputnik, ¿cómo avanzan las negociaciones? Y en el caso de Moderna, ¿hay alguna negociación, como usted dice, ya directamente bilateral con la empresa para lograr esos resultados de que esa vacuna llegue a Panamá? Sí, con Moderna no hemos podido tener buenos resultados en las negociaciones. Moderna tiene sus otros mercados, en definitiva. Con la vacuna Sputnik sí, ya nuestro equipo de negociación se ha comunicado directamente y está manteniendo inclusive algunas reuniones con la empresa en Rusia directamente, y ellos han recibido alguna documentación nuestra donde le estamos solicitando comprarle vacunas. Ya hemos tenido un grupo de reuniones que nos indican que estamos avanzando y que próximamente sí pudiéramos estar teniendo buenas noticias con respecto a esta vacuna de Rusia. Doctor, ya iniciamos, como hemos mencionado, el proceso de la vacunación, noticias muy positivas,
pero ¿qué tiempo conllevará en aplicar esa cantidad de vacuna a la población requerida, en la cual ya se pueda quizás hablar de un poco más de la normalidad a la que estábamos acostumbrados? Mira, nosotros esperamos que ya para el mes de septiembre, octubre, hayamos podido cubrir el 70-80% de la población vacunable. Eso le daría al país ya tranquilidad. Ojalá y ya para el mes de diciembre inclusive nosotros podamos haber terminado de vacunar a toda la población vacunable. O sea, nosotros nos estamos poniendo metas, estamos tratando de cumplirlas. Sin embargo, recordemos que todo esto va a depender de cómo y cuántas vacunas nos vayan llegando. Nuestro equipo de enfermería ha demostrado, bueno, toda la práctica de muchos años, porque recordemos que el programa ampliado de inmunización en Panamá ha sido modelo para otros países. Entonces, nuestras enfermeras están, eso es parte de su tarea continua. Nosotros todos los años vacunamos en Panamá, tanto para el calendario normal de vacunas, que tiene que ver con el calendario de la vacuna de las Américas, como cada vez que nosotros necesitamos ahora todos los años, por ejemplo, vacunarnos para la influenza. Entonces, esta vacuna cambia un poco la metodología, la logística por la característica de la vacuna, pero nuestras enfermeras, mientras más vacunas vayan llegando, más vacunas van aplicando. Entonces, vamos a depender más que de nuestro equipo, dependemos realmente de la cantidad de vacunas y dosis que nos vayan aportando en el tiempo. Ministro, usted acaba de decir algo sobre el personal de enfermería y dijo algo muy cierto, que Panamá creo que ocupa uno de los lugares más importantes en el plano de vacunación de las Américas. ¿Cómo se sintió el ministro? Y le hago esta pregunta porque me solidarizo con el cuerpo médico y el cuerpo de salud. ¿Cómo se siente un ministro cuando ve la ola de críticas que hay en torno a una figura de una enfermera que, como le decía con mi colega Carlos y amigo, trabajan hasta 12, 14 horas, no sé cuántas horas trabajaban, y un error humano lo comete cualquiera? Tal vez lo hicimos tan visible que cometimos el error de no medir que era un personal de salud. ¿Cómo se sintió el ministro de Salud cuando vio esa ola de críticas? Ola de críticas de redes sociales. Mira, hay varios momentos, lógicamente. Cuando nos enteramos de la situación y del video que estaba rodando por redes sociales, lógicamente uno se molesta un poco, porque entendemos todo el esfuerzo que está haciendo también todo el equipo de salud, y ellas mismas hacen un esfuerzo muy enorme para que esto suceda, pero al final tú no puedes tomar una decisión hasta que tú no sabes exactamente qué es lo que ha pasado. Hasta que, bueno, ya se comenzaron a hacer empiezan a hacer las investigaciones, se localiza a la enfermera, ella explica realmente lo que sucede y pudimos constatar por nuestro equipo de enfermería que realmente la joven en su momento, por un error humano, la jeringuilla sí estaba cargada, ella la pone, pero se concentra más en lo que le tiene que decir al paciente, y entendemos también que posiblemente un poco el hecho de que la estuvieran grabando y posiblemente algunas otras situaciones de estrés personal provocan que esta joven lo que se le olvide es empujar el émbolo. Pero sí constatamos que de hecho la jeringuilla tenía posteriormente la carga de la vacuna. Cuando ya uno analiza esto y uno entra en el plano humano, como personal de salud, uno ya con más tranquilidad tú analizas y te das cuenta de que a todos nos pasa, todo nos puede suceder, posiblemente por cansancio, por algunas otras dificultades, de que pudiera haberse cometido este error. Lo que no podemos es tampoco deshumanizarnos. No estamos para nada justificando este error, pero como humano y como ministro también tengo que entender y tengo que aceptar que mi personal es un recurso humano que puede cometer algunos errores y que una situación como esta no puede dañar todo el trabajo que se ha hecho, ni tampoco, y mucho menos dañar a esta muchacha, la cual entendemos por su personalidad, por las personas que la conocen, por las que han estado trabajando con ella, que es una muchacha entregada a su trabajo. Entonces,
Si bien fue un error, como ministro también queremos pedirle a toda la población que nosotros entendamos que si bien este tipo de cosas no deben de pasar, porque nadie quiere que pasen, también tenemos que tener un poco de tolerancia y no crucificar a una persona de carne y hueso que haya podido cometer un error que gracias a Dios no le provoca daño al Señor y no le provocó daño a nadie. Sí, sobre todo, ministro, que por lo menos, como usted lo dijo hace un rato, la persona fue localizada, fue inoculada nuevamente y yo lo que se lo preguntaba básicamente era por algo, porque yo creo que ha sido un año y 2 días donde el personal de salud, para mí, más que honrarlo, es hacerle una reverencia por el tema de estar frente a, yo le decía a Carlos, los periodistas a veces cuando hay guerras tenemos que, los que son corresponsales de guerra tienen que ir al frente de batalla. En este momento le tocó a los médicos, al personal de salud, incluso a la gente que limpia los hospitales le tocó ese frente de batalla. Y como le dije, yo creo que era importante mencionarlo para resaltar que, como usted dijo, una pequeña falla humana no puede opacar 1 año y 2 meses, 2 días, perdón, de un trabajo continuo que ustedes han hecho, donde han puesto vidas, donde han puesto de 34, creo que son 300 y tantos doctores contagiados, igualmente enfermeras, personal de salud técnico, incluso fallecidos en el frente de batalla, como lo hemos visto, ¿no? Sí, mira, tenemos 1 año de estar batallando con esto, 1 año de que todo el equipo de salud, y usted acaba de decir algo sumamente importante, no solamente el personal médico, no solamente las enfermeras, gran parte de nuestro equipo administrativo, la gran mayoría, ha estado haciendo turnos para poder cumplir. Recordemos que hemos abierto instalaciones nuevas para poder aceptar y cubrir la demanda que hay. Esto nos lleva a que nuestro personal tenga que haber aumentado día y noche de manera imparable. Todas estas personas que hacen los aseos en los hospitales también exponen su vida. Los mensajeros, los administrativos. Entonces hay todo un equipo de salud que ha estado detrás y ojo porque también es importante recalcar. El equipo de salud ha estado muy apoyado por las instituciones del gobierno. Y es importante también decir que el Centro de Operaciones Nacionales, para lo que es la parte de la pandemia, el CONSALUD, que siempre ha estado liderizado por el señor presidente de la República, el cual ha estado día a día dirigiendo también todas las operaciones y tomando decisiones junto con nosotros como presidente de la República y gran líder de todo el equipo de pandemia. Ha habido un equipo, todo lo que es la fuerza de tarea conjunta, incluyéndolos a todos, desde los bomberos, SINAPROC y otras instituciones, la Cruz Roja que nos ha estado apoyando. Tenemos también que agradecer a los clubes cívicos y sociales que logramos incluir en esta lucha, donde ha habido participación social, las comunidades de fe, empresas privadas que se han sumado mucho también a poner su grano de arena para lograr que Panamá sobrepase esta pandemia. Entonces, ha sido un año de mucho cansancio, un año de mucho agotamiento. En estos días me decía que estaba visitando una de las instalaciones y me decía uno de los directores médicos que como ya estaban bajando las camas, la utilización de camas, me decía, ministro, me siento como si estuviera entrando de vacaciones. O sea, imagínese la sensación que comienza a tener nuestro personal solamente con el hecho de que están disminuyendo la cantidad de pacientes, porque ha sido un año muy estresante de recibir pacientes, de correr, de salvar vidas, de atender urgencias y ver cómo se distribuyen los pacientes de tal manera que el sistema de salud nunca se haya quebrado, que ese es un elemento importante. Los hospitales hemos tenido momentos muy difíciles, pero el sistema de salud siempre ha tenido la capacidad de atender la demanda, con situaciones muy difíciles y muy apretadas. Pero gracias a Dios hemos tenido la organización y la planificación suficiente para que Panamá no haya pasado nunca por esos momentos que han pasado otros países hermanos, donde ellos han tenido personas falleciendo en los pasillos de los hospitales, en las calles, ¿no? Panamá, gracias a Dios, no ha llegado a tener esta experiencia y ni Dios lo permita que la lleguemos a pasar.
Ministro, tengo dos preguntas, una basada en lo que usted acaba de contestar, porque considera usted que Panamá ya pasó la parte más difícil del COVID-19, hablando de la segunda ola que fue bastante fuerte, donde usted mencionó que llegamos hasta 52 defunciones diarias. Y la segunda pregunta es basada en la situación y quizás el temor de los científicos en las variantes que podría tener el COVID-19, se da la de Sudáfrica, se da la de Londres, luego Brasil. Y esto conlleva también a la expectativa en cuanto a la efectividad de la vacuna y si es necesaria reforzarla con una tercera dosis. Mira, esto es un gran problema mundial. Y parte de la discusión es, los países ricos pueden llegar a vacunar a toda su población, pero si los países pobres no logran vacunar a su población y se permite que el virus en algunas latitudes del mundo pueda seguir replicándose y provocando variantes, al final la pandemia no se puede controlar. Es parte de la preocupación que tiene la OPS por tratar de llevarle vacunas a países que son más pobres o que tienen más dificultades para acceder a la vacuna. Panamá, como parte del mundo, no acaba con la pandemia solamente porque nos vacunemos. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como país y como nación. Primero, por la responsabilidad que tenemos para con nuestro país, para con nuestros conciudadanos. Pero segundo, también estamos aportando el granito de arena que tiene que poner Panamá para tratar de disminuir el problema de la pandemia. Estamos hablando ya a nivel mundial. El que el COVID se vaya a acabar porque Panamá vacunó a su población, yo no puedo adelantarlo. Eso va a depender del comportamiento de todos los países del mundo, de cómo será la vacunación a nivel mundial. Si podemos estar esperando una tercera ola, y te confieso, me da dolor de cabeza y escalofrío solamente de pensarlo, ¿no? A todos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no suceda, porque la verdad que tomar decisiones ante otro evento de aumento de casos abruptos es muy complejo, muy, muy complejo. Son noches sin dormir, noches que tú duermes completas, descansas pocas horas, reuniones de manera permanente y constante hasta altas horas de la noche. Entonces son situaciones muy complejas que ojalá Dios quiera y no tengamos que llegar a eso nuevamente. Ministro, hace un rato usted dijo que el de allá arriba no cuidó bastante hasta ahora, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a esperar que esa tercera ola no termine de llegar nunca a Panamá y que el de allá arriba nos termine de cuidar el resto de lo que falta de esta pandemia. Pero mi pregunta es si ese panorama de vacunación continúa, el Ministerio de Salud o el Gobierno Nacional, vamos a hablar del Gobierno Nacional, se ha invertido más de 1.000 y tantos millones de dólares en el tema del COVID. ¿Qué va a pasar con el hospital de Albrook que se abrió y los otros campamentos y los otros hospitales, salas que se han habilitado para el COVID? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque usted dijo algo que, y le hago nada más este comentario. Usted están hablando de COVID, pero nosotros hemos sido con pacientes con derrame, hipertensión, con cánceres, con una serie de enfermedades que no han parado y que ustedes han tenido que atender a la par. Mira, el problema del COVID o de la pandemia, mejor dicho, y que inclusive hay profesionales de la salud, dentro de eso el doctor Mendoza habla de lo que es la sindemia. El problema de la pandemia no viene a complicarse solamente con los pacientes que sufren de COVID. Se nos complica porque al darse una situación compleja en las instalaciones de salud, nos lleva un poco a voltear la mirada hacia la urgencia del COVID y a limitar la atención de los pacientes de enfermedades crónicas. Eso por un lado. Y por el otro lado, el mismo estrés y preocupación de la persona que sufre de enfermedades crónicas deja de asistir a los cuartos de urgencia o a la consulta externa porque quiere evitar tener que ir a una instalación de salud donde pudiera contagiarse de COVID. Y esto es totalmente entendible. Nosotros lo que hemos venido luchando durante esta estrategia es ir avanzando, ir evolucionando
e ir habilitando instalaciones lo más rápido posible, primero para regularizar la consulta externa, segundo para poder regularizar lo que son, por ejemplo, las cirugías ambulatorias que se habían parado, para poder ganar espacios para los pacientes con COVID. Todo esto estamos tratando de imprimirle velocidad, de tal manera que las instalaciones hospitalarias sean utilizadas principalmente para estas enfermedades. Los hospitales y las instalaciones que hemos adecuado para la atención de COVID, y eso es parte de la estrategia. Estamos comenzando a sacar todos los pacientes con COVID de los hospitales, de las policlínicas que se han habilitado a nivel nacional, y esos pacientes los estamos llevando principalmente a las instalaciones que han sido adecuadas. Por ejemplo, aquí en Panamá los estamos llevando a lo que es el ICSE y los estamos llevando a lo que es el FIGALI, de tal manera que las instalaciones hospitalarias puedan estar lo más libres de COVID posible. El hospital modular, que es parte de la estrategia también, y hoy casualmente tuvimos una reunión con la directora de provisión de servicios, es que el hospital modular, que son 100 camas de cuidados intensivos, podamos ir llevando los pacientes de COVID que necesitan un cuidado intensivo directamente al hospital modular, de tal manera que nuestras instalaciones regresen nuevamente a atender para la morbilidad común y que también puedan regresar a hacer la cirugía necesaria. El hospital modular se tiene planteado que cuando se acabe todo este problema se pueda utilizar esa instalación. Por ejemplo, el señor presidente tiene planteado una de las posibilidades que tenemos es de llevarlo para instalar uno de los hospitales en el área de la comarca, Nove Buglé, que es una de las posibilidades que tenemos. Eso se está evaluando, pero el señor presidente ya dio su primera opinión y dijo, evaluemos si esto se puede trasladar allá cuando no lo necesitemos más, de tal manera que la utilicemos como una instalación para poder atender otras poblaciones. Esa instalación no tiene ninguna razón para perderse, una instalación muy bonita, una instalación adecuada y que después que terminemos de utilizarla podemos reorganizarla, ¿no? Al igual nos quedan un sinnúmero de hospitales campaña que no tienen por qué ser desechadas, al contrario, nos quedan para utilizarla y poder dar algún otro tipo de atenciones en estas instalaciones. Señor ministro, esto me da pie para la siguiente pregunta porque sin duda alguna el COVID-19 dejó en evidencia algunas debilidades del sistema de salud de nuestro país y quizás queda una enseñanza, no todo lo que ha pasado con el COVID es malo, queda una enseñanza de qué se debe hacer. Si nos podía decir realmente cómo ha sido, primero esa lucha cuando llega esa enfermedad a nuestro país, está el sistema de salud en las condiciones que está, no de ahora, de hace muchos años, y lo que se planifica, una vez salgamos de la pandemia, lo que hay que hacer con el sistema de salud para que se mantenga de la manera adecuada. Sí, mira, ya todos sabíamos que teníamos un sistema de salud maltrecho, ¿verdad? Pero lo que el COVID nos demuestra es que estaba mucho peor de lo que pensábamos. Ya todos sabíamos y entendíamos, por lo menos los que estamos en el sistema de salud, que hacía falta recurso humano, pero lo que el COVID nos demuestra es que nos hacía falta mucho recurso humano. El COVID nos demuestra, o ya sabíamos de que nos hacían falta algunas instalaciones para poder liberar y no tener aglomeraciones de pacientes, pero el COVID lo que nos demuestra es que no estábamos capacitados. Y ojo, no estoy hablando solamente de Panamá, estoy hablando del mundo. China, Japón, otros países tuvieron que correr, armar instalaciones de un momento a otro para poder dar atención al aumento de la demanda. Ahora bien, ¿para dónde debemos ir? Yo creo que Panamá, dejando lo malo de lado un poco, nuestras instalaciones de salud van a comenzar a ganar recursos humanos, porque se ha contratado y lo que quiere el señor presidente es que ese recurso humano se quede para ir nutriendo a nuestras instalaciones. Hemos entendido que tenemos que invertir mucho más en instalaciones
mejorarlas, adecuarlas. Hemos entendido y hemos estado obligados a evolucionar con respecto a la tecnología. Ya nosotros hemos entrado en una etapa de atención de pacientes por telemedicina, consultas por vía telefónica, consultas por videollamada, donde tenemos médicos por computadora viendo a los pacientes del otro lado. Hemos entendido que, y nos hemos visto obligados a organizar el sistema de registros médicos de tal manera que podamos tener un control sobre nuestros pacientes con enfermedades crónicas y poder llamarlo directamente y decirle, oiga, señor Juan Pérez, usted no asistió a la cita, ¿por qué no vino? Usted tiene una cita mañana a tal hora con el doctor tal fulano, lo va a estar llamando. Y el médico lo llama y le hace una entrevista y de ahí entonces él evalúa si ese paciente tiene mucho tiempo, debe de venir a las instalaciones. Estamos adecuando instalaciones libres de COVID. Estamos comenzando a utilizar la receta electrónica, que con esto logramos disminuir los gastos del paciente. Cuando normalmente un paciente tiene una cita con un médico, uno tiene que venir a sacar la cita y forma fila para la cita. Dos, el día que viene a verse con el médico, tiene que enfrentarse a la aglomeración que es normal en nuestras instalaciones. Después que se ve con el médico le da la receta y exámenes, y ese paciente tiene que ir a formar una fila a farmacia para meter la receta y después esperar allí que lo llamen. Y después tiene que ir a formar otra fila a los laboratorios para entregar la orden de laboratorio, que le digan cuándo debe de venir para formar otra fila y esperar entonces que se le llame y se le dé el resultado del laboratorio. Entonces imagínense cuántas veces va un paciente por una sola cita. Con la evaluación de manera virtual, el paciente, uno, ya no tiene que formar fila para sacar cita. Dos, el médico lo ve a distancia en algunas ocasiones, en otras tendrá que venir personalmente, porque siempre es importante que el médico vea personalmente cada cierto tiempo a ese paciente. Pero cuando se le mande la receta electrónica va directamente al centro de salud, y la Caja de Seguro Social también las están utilizando, a las instalaciones más cercanas a las que vive. Entonces el paciente nada más tiene que ir y retirar el medicamento o mandar a alguien con su carnet o con su cédula a retirar el medicamento. Entonces estamos evolucionando. La pandemia ha provocado que evolucionemos. De hecho, Panamá y el equipo de la AIG ha sido felicitado por ser uno de los países que mejor ha aplicado tecnología en una época de pandemia. Ministro, todo el recuento que usted nos acaba de dar, definitivamente la pandemia tiene su lado muy feo, que son los muertos y todo lo que nos ocurrió, pero también tiene lo que usted acaba de escribir, que constantemente recuerdo que el personal de salud, la gente decía atención primaria, y el panameño no lo terminaba de entender, iba por un resfriado a un cuarto de urgencia, iba por una diarrea a un cuarto de urgencia. Sin embargo, ahora eso hace que la persona, y lo que usted acaba de escribir, es como ya sé usar mejor el servicio de atención médica. También eso me pone a pensar que a nivel de los hospitales ayudaría a disminuir las enfermedades nosocomiales. Sí, mira, primero el buen uso de la red primaria de atención y de los cuartos de urgencia. Así es. Segundo, que también hemos aprendido que no podemos tener los hospitales llenos de visitas. La parte humana nos indica que cada vez que yo tengo un familiar en un hospital, todos queremos verlo, todos queremos compartir con esa persona que está hospitalizada y poder atenderlo o estar cerca con él por lo menos un tiempo en el día. Sin embargo, todo esto nos enseña que mientras menos personas circulen en un hospital, es mejor para el paciente, para las instalaciones, para el personal de salud y para nuestra propia familia, porque cada vez que yo voy a un hospital estoy entrando en un lugar que muy posiblemente está contaminado, porque ahí lo que hay son enfermedades. Entonces tengo que ver realmente qué toco, dónde pongo la mano después, qué reglas de bioseguridad yo estoy utilizando para cuando voy a regresar a mi casa. Entonces la pandemia nos ha enseñado mucho también, inclusive
Hace un momento conversábamos la disminución de las enfermedades respiratorias Ajá, que se han dado en el año, la exacto. disminución de las diarreas que se han dado en el año. O sea, estas enfermedades infectocontagiosas han ido disminuyendo porque la pandemia nos ha obligado a todos a mejorar nuestros hábitos de aseo, de limpieza y de bioseguridad. Así es, ministro. Y también, por ejemplo, si bien los hospitales permiten la visita de familiares, ¿cómo el ministro de Salud vivió y sus colegas esta parte que también formó parte de la pandemia, es tal vez la parte más triste, de ver personas que nunca pudieron despedir a sus familiares y usted tuvieron que hacer muchas veces el trabajo de ayudar a esa persona a irse, a tratar de que esa persona, esos familiares entendieran que es un momento difícil? Yo siempre lo digo, yo tuve la oportunidad de despedir a mi padre y mi madre, y es un momento doloroso. Recibir esa noticia por teléfono es mucho más doloroso. ¿Cómo vivieron esa experiencia ustedes? Mira, si la sola situación que nos toca a los médicos de darle la noticia a los familiares que han tenido la oportunidad de haber estado con su familiar enfermo y que ha fallecido, pero que a nosotros nos toca darle la información personalmente, es muy doloroso. Imagínate lo complejo que es darle información a una persona que ni siquiera ha podido ver de manera constante a su familiar en los últimos días de vida. O sea, es una situación es inexplicable, porque son muchos sentimientos encontrados que sufre el personal de salud en estos momentos. Situación que no se nos había dado nunca, en donde el personal que tiene la responsabilidad normalmente de llamar a los familiares para decirle que podían aproximarse, que se le tenía que informar o se le tenía que dar alguna información con respecto a su familiar en el hospital, ahora teníamos que hacerlo por medio telefónico, porque también al mismo tiempo nos poníamos del otro lado. Nosotros tuvimos familiares y amigos, muchos amigos que han fallecido en esta guerra contra el COVID, y nos resulta muy difícil todavía poder decirle a los familiares más allegados a su primer anillo, porque muchas veces nos toca a nosotros como ministros o como médicos, los amistades y los familiares nos llaman a nosotros. Por favor, averígüeme cómo está esto, cómo está el otro. Uno nunca deja de ser médico. Entonces, una situación muy compleja, sentimientos muy encontrados y muy difíciles de explicar. Señor ministro, usted llega a hacerle frente o llega al ministerio en el momento que la población estaba impactada por lo que se estaba dando en Guayaquil, Ecuador, muertos en la calle. Había una población que estaba asustada prácticamente. Lo que se vivía en Brasil, que todos los días se veían que habrían 100, 200 fosas para enterrar los muertos del día anterior. Y se crea el equipo de trazabilidad en nuestro país para hacerle frente. Háblanos de esa experiencia y ese trabajo fundamental que se logra con el equipo de trazabilidad para bajar casos. Sí, mira, una vez que nosotros, el presidente nos solicita y nos da el honor, porque al final es un honor ser ministro de Salud, aunque en una situación muy difícil, que yo creo que si me hubieran dicho que nos tocaba ser ministro de Salud en una pandemia, yo creo que me hubiera quedado en mi hospital tranquilo, ¿no? Pero que al final nos toca enfrentar. Y lo primero que hicimos fue reunirnos con todo un equipo, tratar de hacer un diagnóstico general en el país de cómo estábamos, dónde estábamos, para dónde queríamos ir, qué es lo que se estaba dando, y después de ese diagnóstico tomar decisiones enseguida de si cambiar las estrategias que se venían dando, seguir con algunas de las estrategias que ya se estaban haciendo, reforzarlas e ir identificando exactamente cuál era la estrategia en la cual teníamos que montarnos rápidamente por la necesidad que teníamos de controlar una situación que ya estaba en marcha. Entonces allí, lógicamente, se implementa lo que es, se pone más que nada en marcha y se refuerzan todo lo que son los equipos de trazabilidad. Se instala de manera inmediata un centro de operaciones de control y trazabilidad comunitaria en donde pudiéramos comenzar a recibir información de todo el país, de todas las provincias,
Se comienza lógicamente por formar grupos pequeños, comenzamos a formar compañeros, inclusive nuestro equipo de epidemiología, comenzamos a ver con ellos cómo se tenía que dar la trazabilidad, cuál era el objetivo de la trazabilidad y la complejidad de la trazabilidad. Y por supuesto que también en el camino fuimos aprendiendo para tratar de ir mejorando. Entonces, de este centro de operaciones a nivel nacional, se comienzan a formar centros de operaciones en cada provincia. Y de allí entonces centros de operaciones distritales, de corregimiento, y el último eslabón de la cadena, que son la formación de los grupos anti-COVID comunitarios. O sea, son los grupos que deben de estar en cada comunidad vigilando, que es lo mismo que decir vecinos vigilantes, ¿sí? Pero además teníamos que armar rápidamente los equipos unificados de trazabilidad ya propiamente dicho, que es un equipo interinstitucional, médicos, enfermeras, personal que quisiera un trabajo social, personal que nos ayudara a atender a esas familias, personal que nos ayudara a lo que era el sostén de esa familia, porque lógicamente cuando tú llegas tú dices, sí, vamos a poner a esta familia en cuarentena. ¿Cómo come esa familia durante esos 14 días? Esa gente no se iba a quedar en su casa porque nadie lo haría si no tienes que comer. ¿Quién te hace el supermercado? Entonces se comenzó a implementar toda una estrategia de un equipo interinstitucional que atendiera las necesidades de esa familia. Pero también por otro lado se instalan los equipos de respuesta rápida, que ya son equipos netamente técnicos, que iban a asistir directamente a las personas si se sentía mal o hacer algún hisopado o pruebas a las personas que habían sido contactos, que ya estaban detectados, identificados, ubicados y que había que tomarle una prueba. Entonces, se entiende asimismo que ya el programa de Panamá Solidario, que ya el señor presidente con el equipo de gobierno habían instalado, tenía que diferir. No era solamente el Panamá Solidario común y corriente, sino que tenía que existir un Panamá Solidario COVID. ¿Por qué? Porque no era lo mismo llevarle una bolsa de comida a una familia que necesitaba, pero que tenía la capacidad de entrar y salir, a una familia que tenía 14 días que cumplir con una cuarentena. Entonces, allí ya tú tenías que tener otro tipo de atenciones. Toallas sanitarias, papel higiénico, jabón, pasta de... O sea, una serie de cosas que usamos todos y que ya la cosa no era tan fácil como decir te voy a llevar comida. No, la cosa no quedaba ahí. Por otro lado, también lo que era la atención psicológica de las familias, las llamadas de nuestro equipo de salud, desde nuestras instalaciones, señora, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Se están haciendo la oximetría? ¿Se le dieron los medicamentos? ¿Qué le hace falta? Y si no se le llamaba por teléfono, la presencia personal del equipo de salud o del equipo o del grupo anti-COVID comunitario. Todas estas son estrategias que se fueron implementando para la atención. Lógicamente, llega el momento en que se suben tanto las cifras, que se retrasa también y se hace complejo esta atención que yo estoy explicando, porque eso es lo ideal y es lo que está plasmado en el plan. Sin embargo, entendemos, porque también como ministro recibíamos quejas de decirnos, sí, porque yo tengo una semana y me trajeron la bolsa de comida, pero nadie me ha llamado. Exacto. Que también sucedía, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Son deficiencias, el sistema no ha sido perfecto, hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido. Habían personas que inclusive tenían la necesidad de que se le hisopara y llegamos a un momento en que se le hisopaba 7, 8 días después, cuando ya posiblemente estaban a la mitad de la enfermedad. Así es. ¿No? Entonces, es parte de todas las estrategias que hemos ido implementando. Señor ministro, también esto incluye el vale digital que ha ayudado mucho, inclusive esta semana están muchos panameños adquiriendo este beneficio que les ayuda a tener alimento en su hogar. Señor ministro, me quedo con una imagen en la cual usted le habló al pueblo en los momentos más difíciles de la pandemia, donde usted se quitó la máscara y les habló de frente como buen panameño. Hoy la situación es diferente, hoy se reportó menos casos. ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía en este momento a la población panameña ya para cerrar esta entrevista con usted en el día de hoy?
en ese momento en que nos tocaba dar una conferencia de prensa y nos dio por quitarnos la máscara, la verdad que era un momento en la que nosotros decíamos cómo transmitimos lo que queremos transmitirle a la población. Era un momento en que estaba subiendo la curva y no lográbamos aguantarla, no lográbamos frenarla. Yo decía, o sea, ¿cuáles son las barreras entre nuestro equipo y la población para que todos entendamos que tenemos que cuidarnos? Hoy día la situación varía bastante. Ya no me tengo que quitar la máscara. Al contrario, ahora le pido a todo el mundo, manténganse la máscara, por favor, ¿no? Pero nuestro mensaje hoy en día ya con un poco más de tranquilidad, a pesar de que los problemas no terminan. Tenemos diferentes situaciones en el país, no hemos salido todavía de la pandemia, pero hoy tenemos un mensaje de bastante optimismo para la población, donde nuestro personal se encuentra con mayor tranquilidad, donde entendemos que si todos respetamos las normas de bioseguridad, que si todos cooperamos, que si todos hacemos en orden y seguimos el plan de vacunación que está establecido, Panamá va a salir bien, o por lo menos menos golpeada que otros países de la pandemia. Yo estoy seguro que como equipo lo vamos a lograr. Sí, ministro, muchas gracias. Mire, definitivamente yo en nombre, y creo que Carlos igual, en nombre de los panameños y a profundidad queremos darle a usted las gracias por estar presente, pero más que la gracia, creo que de los panameños debemos aprender algo, tenemos que aprender muchas cosas, pero lo más importante es aprender que el personal médico, el personal de enfermería, los técnicos, yo siempre me gusta mencionar a esa gente del escalón más abajo, la gente que limpia los hospitales y las clínicas, han sido, y lo digo, los héroes sin capa en este país. Lo ha dicho mucha gente y parece trillado, pero es la realidad de la gente que se paró firme ante un sistema de salud que muchos pronosticaban que podía colapsar en los hospitales. Agradecido a Dios y a ustedes de que ese sistema de salud, por ejemplo, no colapsó nunca, que hubo camas suficientes para atender a toda la población, que lamentablemente hay aproximadamente, podamos llegar a los 6.000 muertos, es una realidad y es una tristeza para todos. Pero sin embargo tenemos que ver la parte positiva de la pandemia, que nos ha enseñado varias cosas. Yo les comento siempre, nos enseñó a entender las medidas de bioseguridad. Los panameños, como buenos latinos, somos muy dados a estar abrazando y tocando a la gente. Creo que podemos volver un poco cuando pase la pandemia a hacerlo, pero creo que vamos a estar muy claros en que la generación, Carlos tiene 2 niñas pequeñas, esa generación que viene de abajo va a entender que esos abrazos hay que darlos con cuidado. Creo que nadie va a olvidar más el alcohol en sus manos. Y lo importante, ministro, es que la población entienda que todavía la batalla no ha terminado, que tenemos que, independientemente seamos vacunados o no seamos vacunados, tenemos que continuar con la mascarilla o el barbijo, como le dicen en otros países. En Israel hoy se logró, se hizo un triunfo porque el ejército israelita todo vacunado, está inmunizado completamente. Sin embargo, el mensaje del general del ejército israelí fue: las mascarillas continúan utilizándose, el distanciamiento social continúa. Yo creo que ese es el mensaje que debemos dejar a los panameños, Carlos, en esta noche, de que la batalla no ha terminado, pero lo importante es que nuestro sistema de salud se sometió a una prueba fuerte y creo que hemos echado para adelante y que definitivamente las medidas de bioseguridad se mantienen presentes a pesar de los 190.000, si no me equivoco, vacunados que se dan en el día de hoy. Así es, gracias ministro por compartir con nosotros el mensaje a la población muy importante, no bajar la guardia. Queremos invitarlos, amigos televidentes, el próximo programa en A Profundidad estaremos sobre los planes, proyecciones que se mantienen para la recuperación económica, los proyectos que se mantienen para esta recuperación económica que también se han visto afectados a raíz de esta pandemia del COVID-19. Que tengan todos una muy buena noche, lo invitamos para que el próximo jueves nos acompañe en más de A Profundidad. Buenas noches.